Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Pepa. Este es un programa de Canal Capital y de lasillavacía.com, donde buscamos explicar en profundidad los temas que son de interés para usted. En Colombia hay alrededor de 23 millones de cabezas de ganado. Se calcula que generan alrededor de 950.000 empleos directos e indirectos. Es una industria que representa el 1.7% del Producto Interno Bruto del país. Al mismo tiempo, la ganadería es la segunda causa de deforestación y es la causante de cerca del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero en Colombia. Detrás de esta industria hay una dinámica económica importante, como lo describíamos, y al mismo tiempo una dinámica que causa muchos daños en términos ambientales. Y para entender los impactos de esta industria, tanto positivos como negativos, y las soluciones que deben ser implementadas para que sea más sostenible, invitamos a dos expertos en el tema. Ellos son Adriana Soto, ella es la directora regional de The Nature Conservancy, por sus siglas TNC. Ella es ex viceministra de Medio Ambiente y es economista. Bienvenida. Muchas gracias por habernos invitado al programa a hablar de este importante tema. Y también tenemos acá en el estudio a Juan Carlos Gómez, él es coordinador técnico de Ganadería Colombiana Sostenible en Fedegan, es candidato a magíster en Ciencias Veterinarias y es médico veterinario zootecnista de profesión. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación, Adriana. Buenas tardes. ¿Cómo están? Y con estos dos expertos vamos a ver qué saben los que saben. Juan Carlos, en términos generales, para ir empezando a crear un panorama y luego entrar en los detalles, ¿qué implica la ganadería, qué representa la ganadería en el país? Bueno, creo que al inicio hizo un muy buen resumen de lo que es la ganadería. Pues es una actividad económica supremamente importante, se generan casi que 10.000 millones de pesos al año entre lo que es la ganadería de carne y la ganadería de leche. Como bien lo dijo, genera alrededor de 950.000 empleos. Algo que hay que destacar es que el grueso de la ganadería, el 80% de la ganadería, está en pequeños productores, es decir, aquellos productores que tienen menos de 50 cabezas. Hay una de las, tal vez empezamos a tener de las dificultades para entender el sector, porque dependiendo quién mire el sector, desde qué ángulo se mire, yo puedo ser o pequeño productor por el número de cabezas, o puedo ser pequeño productor por el área, o puedo ser pequeño productor por el número de activos. Si me mira el sector financiero, si de pronto me mira algún otro sector, o si lo miramos desde el punto de vista de la ganadería. Sin embargo, el sector ganadero está prácticamente en todas las regiones del país, de él subsiste muchísima gente, y tiene, pues lógicamente, como les decía, un peso bastante fuerte dentro de la economía colombiana, y si lo miramos dentro del sector agropecuario, pues es una de las actividades más importantes, y aún dentro del sector pecuario, pues lógicamente es el sector más grande dentro del mismo sector pecuario. Adriana, usted ha trabajado este tema más desde un enfoque ambiental, aunque Juan Carlos también, digamos, a su manera. ¿Qué impactos tiene la ganadería en términos generales para ir después entrando a las particularidades? Pues retomando un poco el contexto social y económico, yo diría que vale la pena también resaltar el hecho de que la ganadería en Colombia es una ganadería extensiva y además, digamos, a mi modo de ver, muy ineficiente por la forma en cómo se desarrolla, menos de una cabeza de ganado por hectárea. Digamos, es en su mayoría, como lo acaban de decir, desarrollada por pequeños ganaderos. En otras palabras, el 80%, como también lo resaltaban, el 80% de los ganaderos en Colombia llevan a cabo esta actividad, son pequeños ganaderos. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, esa ganadería es la primera, si no segunda causa de deforestación en Colombia. ¿Compitiendo con qué? ¿Con minería? Con cultivos ilícitos. Con cultivos ilícitos. Con cultivos ilícitos. Y lo que sucede cuando se van abriendo nuevos frentes de colonización a costa, digamos, de los bosques naturales, es que el ganado sirve para, digamos, colonizar. Digamos, sembrar, poner cercas y tomar, digamos, adquisición o poder propiedad de la tierra. Exactamente. La tierra. Entonces,
Esta ganadería, lo que vemos, por ejemplo, en la Amazonía, es que está abriendo frentes de colonización que normalmente sigue después de la dinámica de cultivos ilícitos de manera muy ineficiente, menos de una cabeza de ganado por hectárea, y degradando unos suelos muy frágiles como son los amazónicos. Y la ganadería, por otro lado, en el resto del país, en la cuenca, digamos, del Magdalena, Cauca, ha sido el factor, digamos, que ha generado la mayor parte de la transformación de suelos en el país. Y lo que hace, precisamente por la forma en cómo se genera, cómo se desarrolla esta actividad ganadera, es que compacta los suelos. Primero, quita las coberturas naturales y segundo, empieza a compactar los suelos y también genera, digamos, una contaminación de las fuentes hídricas, además de generar emisiones de gases de efecto invernadero, metano. Entonces, el ganado genera por fermentación entérica, por los gases, digamos, producidos por la ingesta de pasto, genera unas emisiones que tienen un potencial de calentamiento global muy grande, pero además por la deforestación también genera dióxido de carbono por la pérdida de bosques. Entonces la ganadería es en última responsable de más del 50% de los gases de efecto invernadero que se emiten en Colombia por emisiones de metano y por deforestación. Y nos genera a su vez una gran vulnerabilidad a los impactos del cambio climático. Como los suelos están degradados, como se ha deforestado y además las aguas, digamos, también han sido contaminadas o degradadas, cada vez que tenemos un evento de sequía o de lluvias extremas, tenemos entonces los efectos sobre las poblaciones, es decir, inundaciones si y pérdidas. Adriana, ya entramos como en el detalle de cada uno, pero por ahora les invito a que vayamos a la calle a preguntarle a la gente qué piensa, qué preguntan en la calle. Y tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué impacto ambiental tiene la ganadería en el país? Juan Carlos, esta pregunta que hacía esta persona viene muy de la mano de lo que ya describía Adriana, y es los impactos ambientales, que ya entraremos en detalle. Yo la quisiera enfocar más hacia la conciencia que se está teniendo desde el sector ganadero. ¿Hay una conciencia? Sí, yo creo que sí. Creo que, como bien lo explicaba Adriana, la variabilidad climática, es decir, los fenómenos del niño y la niña cada vez son más fuertes, cada vez tienen más arrinconado, sobre todo al sector en general agropecuario. En el sector que yo vengo desempeñándome, que es el sector ganadero, pues cada vez es más fuerte y la gente lo siente en el bolsillo, ¿cierto? Y las pérdidas económicas que se han generado en el sector ganadero pues han sido muy fuertes. Entonces, si bien la ganadería tiene una responsabilidad muy grande en ser parte del problema, también es parte de la solución. Y como esa parte de la solución está expresada o consagrada o cristalizada en el Plan de Desarrollo Ganadero, se trazó una meta muy ambiciosa de devolver 10 millones de hectáreas que están utilizadas en ganadería hacia otros usos, liberarlas básicamente tal vez a conservación de bosques o que se haya un proceso de restauración y incrementar o de pronto podríamos llamarlo intensificar la ganadería, pero no aumentando el número de cabezas, sino haciéndola más eficiente en términos de área. Es decir, más cabezas en hectárea. En menos área. Adriana, ¿qué implica esto? Usted ya lo decía en su primera intervención, que Colombia tiene muy pocas cabezas por hectárea. Si no estoy mal, ya no lo explicará Juan Carlos, era 0.6 cabezas por hectárea. ¿Qué implica esto? ¿Por qué es tan importante este dato? Es muy importante porque en últimas muestra que estamos deforestando o acabando con ecosistemas naturales muy importantes, servicios de regulación hídrica, servicios de regulación de clima, de suelos, se están perdiendo por una actividad que se está desarrollando de manera muy ineficiente. Pero como lo mencionábamos, hay posibilidades de hacerlo de manera mucho más efectiva en donde todos ganen. Gana el pequeño ganadero con mayores ingresos, gana, digamos, el medio ambiente y por lo tanto los ecosistemas. Y la solución está en unos sistemas innovadores que estamos trabajando de la mano con Fedegan, el Banco Mundial, CIPAF y otros socios. TNC, por supuesto, hace parte de esa alianza importante con recursos del Reino Unido, en unos sistemas que se llaman los sistemas silvopastoriles, en donde a través, digamos, de una siembra
de pastos mejorados, pero también de árboles, logramos intensificar, es decir, tener más cabezas de ganado por hectárea, y a través, digamos, de una mejora en la alimentación, porque estos pastos mejorados y estas, digamos, especies forestales que también son alimentos, se vuelven alimento para las vacas, generan menos metano, es decir, la digestión de las vacas se vuelve mucho más eficiente, y con eso además restauramos los suelos degradados. Es como mezclar las dos cosas, pasto y árboles, con eso es como más sostenible. Sí, ¿vale? alguien de manera, digamos, muy caricaturizaba un poco los silvopastoriles de la siguiente manera, decía, esos son vacas comiendo árboles, Sí. son como jirafas, y sí, es una mezcla de vacas, digamos, comiendo pasturas mejoradas, pero también, digamos, unos sistemas de árboles especiales como la leucaena que permiten una mejor alimentación del ganado. ¿Y eso cómo se traduce en términos económicos? Generan una mayor producción de carne y leche, pero también generan una mejor calidad de carne y leche, mucho más omega 3, en fin, el contenido, las características de la carne y de la leche son mucho mejores, entonces eso podría ubicar carne y leche silvopastoril mucho mejor en el mercado, con un mejor precio, lo que significaría a los productores un mayor ingreso y por lo tanto un incentivo muy claro económico para hacer esta transformación de extensivo a intensivo. Claro, Juan Carlos, ustedes ya los dos mencionaban que la mayoría de producción ganadera en el país son de pequeños o medianos ganaderos. Sí. ¿Qué tan difícil es técnicamente hablando este método, esta idea de lo silvopastoril para pequeños ganaderos? Mira, yo voy a devolverme un poquito porque Adriana tocó un punto muy importante. El sector ganadero es supremamente ineficiente, es decir, ocupamos una cantidad de área muy grande y nuestras producciones por unidad de área, si lo miramos también por cabeza, es muy pequeña. El tiempo que se toma un animal, en este caso para producir carne, es decir, para llevarlo a la planta de sacrificio, es mucho tiempo. Las ganancias de peso son pues muy bajas por día, lo que le resta pues competitividad primero a un productor. Segundo, pues lógicamente, como bien lo decía Adriana, se ha hecho la expansión de la ganadería a costas de ecosistemas naturales, más en algunos casos, uno, por los cultivos ilícitos, es un motor de deforestación muy importante. Dos, detrás de eso pueden haber otros tipos de intereses como la propiedad de la tierra, un mercado de tierras ilícito ahí detrás. Y finalmente llega la ganadería también como acabar de posesionarse de esos terrenos. Entonces, somos supremamente ineficientes, estamos haciendo muchos impactos ambientales, la generación de metano, la afectación del suelo, la compactación, en fin. Sin embargo, existen alternativas que son supremamente amigables con el medio ambiente, por un lado, pero desde el punto de vista productivo también tienen un impacto muy grande. Y es básicamente la combinación de árboles, arbustos, pastos, malezas, en un mismo potrero, en una misma área y bajo un mismo sistema. ¿Y técnicamente qué tan fácil es hacer eso? Bueno, dadas las condiciones. Ese es un punto importante. Dependiendo del sistema que yo vaya a establecer, yo necesito más o menos acompañamiento técnico. En los dos, técnicamente, voy a necesitar algo de acompañamiento técnico con seguridad. ¿Y por qué digo que dependiendo de cada sistema requiero más o menos acompañamiento técnico? Yo tengo sistemas, o tenemos sistemas bien silvopastoriles, como las cercas vivas, como los árboles dispersos en potrero, que en teoría son más fáciles de establecer, o de manejar, o de sembrar, ¿cierto? Porque la densidad de árboles es mucho menor, son árboles que comúnmente están en los predios, que los ganaderos conocen, que hacen parte de su cotidianidad. Hay otros sistemas que son los silvopastoriles intensivos, que son supremamente buenos desde todo punto de vista, desde el punto de vista productivo. ¿Cómo son esos sistemas? Los intensivos no son porque tenga yo más cantidad de ganado, eso digamos es una ganancia posterior, pero se denominan intensivos porque tengo una gran cantidad de árboles o arbustos por hectárea. Es decir, combino en una misma área, digamos, llevémoslo a 1 hectárea, tengo como mínimo 5.000 árboles o arbustos más bien en este caso. Se dice intensivo por la cantidad de árboles sembrados. Correcto. Adriana, quiero tocar un punto que usted ya tocaba, pero quisiera que lo profundizara. En términos de incentivos,
Esto suena muy bien, digamos, esto reforestaría cuencas, reforestaría pues lugares donde había, digamos, una fauna que permite controlar un tema de calentamiento global, pero ¿sí hay incentivos suficientes? Yo diría que el mayor incentivo, esto va como por etapas. Lo primero es convencer al pequeño ganadero, que es de nuevo el 80% de los ganaderos en Colombia, de que estos sistemas son la solución para los problemas de suelo y de agua que la ganadería extensiva genera, pero también son la solución desde el punto de vista de ingresos. Es decir, un pequeño ganadero o un ganadero, para poder cambiar de ganadería extensiva a ganadería intensiva, tiene que recibir un incentivo, y el incentivo mayor es mayores ingresos. Este es un sistema que paga, ¿no? Porque pues de nuevo los pequeños ganaderos tienen necesidades como, ¿no? Para educar a sus hijos, alimentarlos, en fin. Entonces el sistema tiene que ser rentable. Para que un sistema funcione, tiene que tener asistencia técnica. Este es tal vez uno de los grandes, digamos, cuellos de botella para poder hacer el cambio de un... Hoy en el país, ¿cómo estamos en ese sentido? Estamos bien, precisamente el proyecto que estamos desarrollando con todos los socios que acabo de mencionar, le apunta a solucionar ese tema de asistencia técnica, y ahí la alianza con CIPAF y con FEDEGAN a través de los Tecniganes ha sido poderosa, porque se capacitan, digamos, estos asistencialistas, digamos, estas unidades técnicas que están distribuidas a lo largo y ancho del país en cómo hacer sistemas silvopastoriles, y estos técnicos o expertos en asistencia técnica silvopastoril llegan a las fincas de los pequeños ganaderos a enseñarles cómo hacer esta nueva práctica, y el acompañamiento es de por lo menos 3 años, porque es una práctica sofisticada. Pues que en verdad no es tan largo plazo. No, pero se necesitan también que esté acompañado. Entonces, asistencia técnica es uno de los cuellos de botella que estamos tratando de mostrar con este proyecto que se pueden superar. El otro cuello de botella es acceso a recursos financieros, porque el costo, y yo me imagino que tú irás más adelante sobre esto, el costo de, digamos, poner en práctica estos sistemas silvopastoriles, pues es mucho más alto que dejar la vaca comiendo pasto y abriendo, digamos, tumbando, digamos, sí, a costa, digamos, del bosque natural. Es mucho más, mucho más espontánea, pues es mucho más espontánea. Lo otro cuesta dinero y cuesta tiempo. Juan Carlos, quiero enfatizar en ese punto. ¿Cuáles son los costos de poner estos sistemas en práctica? Bueno, voy a retomar algo de nuevo de lo que dice Adriana, que es supremamente importante. Uno, es cambiar la mentalidad del ganadero. Eso es un trabajo que no se hace de la noche a la mañana. Claro. Y eso se hace con asistencia técnica permanente, y por lo cual el proyecto del cual TNC y FEDEGAN y CIPAF, el Fondo Acción, hacen parte con recursos del Departamento de Energía y Cambio Climático y del GEF, ha sido eso. Primero, conformar un equipo técnico de personas muy jóvenes, pero con muchas ganas, tenemos alrededor de 150 personas más o menos en las diferentes regiones donde hacemos presencia, para primero educar al productor. Eso por un lado, digamos, en términos de costos. Pero bueno, para resolver la pregunta, porque pues no quería dejar de resaltar ese punto que es fundamental. Claro. Primero es cambiar la mente del productor, porque vamos en contra de todo lo que siempre le han dicho, que pastos y árboles y ganado son completamente enemigos. Vacas comiendo pasto. Sí, para resolver el problema, la pregunta es, dependiendo del sistema. Una cerca viva puede estar costando alrededor de 700 o 800 mil pesos el kilómetro. Si yo a eso la protejo con cerca eléctrica, es decir, el equipo básico, que es un impulsor, etcétera, etcétera, podemos estar hablando de 1,5 millones de pesos. El kilómetro de cerca. El kilómetro, que son más o menos 333 árboles. Si yo tengo 1 hectárea de árboles dispersos en potrero, lo puedo hacer a un costo supremamente bajo, porque básicamente lo que tenemos, como hablábamos hace un buen rato, estamos en un país ecuatorial, tenemos agua y tenemos luz casi que todo el año, y nos aprovechamos de una cosa que se llama la resiliencia que tiene la naturaleza, que es la capacidad de recuperarse de ella misma. Ese sistema, es decir, llegar a árboles dispersos en potreros a través de la regeneración natural, es supremamente barato y muy sencillo. Simplemente cambiar unas prácticas que son inadecuadas, yo puedo llegar a un sistema silvopastoril que me permite mejorar. Un sistema como esos, podemos estar hablando de 800 mil pesos, un millón de pesos aproximadamente. Esos mismos árboles dispersos en potreros yo también los puedo sembrar. Es decir, llevar los árboles de un vivero, llevarlos hasta mi finca,
sembrarlos, eso ya tiene un costo un poquito más elevado. Estamos hablando ¿Y en de el largo 2 millones plazo? de pesos. ¿Hay retorno? Sí, hay retorno, claro que sí. Pero esto, claro, lógicamente tiene un proceso de maduración mientras el árbol crece, mientras el mismo productor aprende el manejo. Eso es supremamente importante que las personas que vayan a establecer este tipo de arreglos lo aprendan. Ahora, los intensivos que hablábamos ahora, que son más de 5.000 o 6.000 plantas por hectárea, tienen un costo más elevado. Sin embargo, son los que probablemente le permiten mejorar en todo el sentido económico, etcétera, etcétera, de mejorar su productividad. Esos, dependiendo del arreglo, pueden estar entre 4,5 millones, 5 millones de pesos por hectárea. Adriana y Juan Carlos, los invito entonces a que vayamos a la pepa de este asunto. Adriana, ¿cuál es la pepa de este asunto? ¿Cómo se hace para que la ganadería no sea tan dañina y que pueda seguir subsistiendo dentro de una práctica más sostenible? La pepa es que los sistemas silvopastoriles son un sistema ya probado que genera, digamos, beneficios sociales, ambientales y económicos, pero se necesita, a mi modo de ver, la otra parte de la pepa, que es el consumidor. El consumidor tiene que darle la señal al productor de que ese sistema es el que tiene que adoptar. ¿Y cómo lo hace el consumidor de carne o de leche? Comprando carne y leche silvopastoril. Ahora, para que un consumidor pueda comprar carne o leche silvopastoril, tiene que poder llegar al mercado y decir, entre la carne no silvopastoril y la carne Así como hay sello kosher, que haya un sello silvopastoril. Certificado. Y para que esa carne certificada esté, digan la estantería. ¿Eso está pasando? No todavía, porque necesitamos que las grandes, digamos, las grandes comercializadoras nos compren o les compren a estos sistemas la carne y la leche. Ahí hay un reto para los grandes, digamos, mercados que distribuyen carne y leche en posicionar, en ayudarnos a posicionar la carne y la leche silvopastoril para que sea el consumidor el que dé la señal de que esto tiene que transformarse. Apostarle a la demanda. Hay que apostarle a la demanda. Juan Carlos, ¿cuál es la pepa de este asunto? Esta pepa está bien grande. Yo creo que hay que verlo en muchos sentidos. Uno, definitivamente los sistemas silvopastoriles son la herramienta. Sin embargo, esto se tiene que volver una política de Estado. Y ojo que estoy diciendo de Estado, no de gobierno, porque los gobiernos van y vienen, pero esto debería ser una política de Estado, que el Estado colombiano, nosotros como país, le juguemos a esto. Porque hay muchas barreras que limitan el acceso de muchos ganaderos a este tipo de modelos. Existen algunas herramientas de financiamiento, etcétera, etcétera, pero también hay otras talanqueras bastante grandes, definitivamente. Dos, la otra pepa es que necesitamos tener más masa crítica desde el punto de vista de técnicos formados, y en eso nosotros como Alianza estamos haciendo un esfuerzo muy grande y lo seguiremos haciendo, porque puede ser uno de los mayores logros y legados que pueda dejar un proyecto como el Ganadería Colombiana Sostenible. Es un grupo de personas capacitadas que pueden ayudar al productor. La otra parte definitivamente es el mercado, ¿cierto? La gente está dispuesta a comprar y a consumir productos que no agreden el medio ambiente y que son, digamos, sanos para su salud, ¿cierto? Claro. Sin embargo, todavía tenemos que seguir mejorando, uno, la oferta, y dos, que las cadenas, que hay algunas que tienen pues mucho interés por comprar este tipo de productos, pues lo hagan y demos un paso adelante, pero desde el punto de vista, desde el sector productivo, todavía nos queda una tarea como sector productivo de tener una mayor oferta, una oferta más permanente. Es decir, que creo que la pepa hay que partirla en 2 o 3 sectores o pedazos para poder llegar a ella y mejorar y llegarle a más gente con estos modelos. Adriana y Juan Carlos, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este programa, y a todos ustedes recuerden que La Pepa es un espacio en alianza de Canal Capital y de lasillavacía.com. Recuerde escribirnos a @lapepa_oficial o @lasillavacía y también @Canal Capital, y cuéntenos qué tema quiere que le echemos pepa en un próximo programa. También este programa quedará en nuestras redes para que lo puedan compartir. Hasta la próxima.